Sus padres cambiaron las cerraduras cuando eligió enseñar en lugar de derecho. Ya no financiamos campesinos. Esta historia tal vez sea la mejor que escucharás hoy. Disfrútala. La llave tembló entre los dedos de Evelyn como una hoja de otoño a punto de caer. El metal dorado que una vez había girado tan naturalmente en esa cerradura, ahora se encontraba con una resistencia fría e implacable. Sus ojos se dirigieron hacia la elegante puerta de roble, donde una nota blanca contrastaba contra la madera oscura como una cicatriz en la piel perfecta. Ya no eres bienvenida aquí. Las cerraduras han sido cambiadas. No financiamos campesinos. La letra cursiva de su madre bailaba en el papel con la misma elegancia que recordaba de las notas en sus loncheras de la infancia, pero ahora cada trazo parecía cortarle el aire de los pulmones. Evelyn dejó caer la bolsa de comestibles y los chocolates favoritos de su madre rodaron por el pavimento de mármol como lágrimas dulces que nadie recogería. El portón de hierro forjado que alguna vez había atravesado descalza, persiguiendo mariposas en los jardines de su hogar, ahora se alzaba ante ella como una barrera infranqueable. Sus manos se aferraron a los barrotes fríos mientras el peso de la realidad se asentaba en su pecho como una piedra. No lloró. No entonces. No hasta que el intercomunicador cobró vida con un zumbido metálico y la voz de su padre llenó el aire como un viento helado. «Leíste la nota. Ahora vete. Esta ya no es tu casa». «Papá, por favor. Solo quería hablar». «Hiciste tu elección», le espetó con una frialdad que cortaba más que cualquier cuchillo. «Elegiste el polvo de tiza y la pobreza. Nos escupiste en la cara el día que dijiste que preferías enseñar a mocosos antes que estar en una sala de tribunales. Ahora vive con eso». El zumbido se cortó abruptamente, dejando solo el eco de sus palabras rebotando en las paredes de su corazón roto. Esa noche Evelyn se sentó sola en su apartamento penumbroso, donde la calefacción apenas funcionaba y las tablas del suelo crujían con cada suspiro del viento. Se envolvió en una vieja colcha de la universidad y abrió la carta una vez más como si releerla pudiera de alguna manera disminuir el aguijón. No lo hizo. Los recuerdos la asaltaron como fantasmas. Una semana antes, sus padres le habían suplicado que reconsiderara su camino profesional. Su padre se sirvió otro vaso de whisky, el cristal tintineando como el martillo de un juez. «Estás desperdiciando tu potencial, Evelyn», le había dicho con una frialdad que helaba la sangre. «Podrías estar argumentando frente a la Corte Suprema. En cambio, estás limpiando mocos por un salario que no alcanzaría para comprar uno de los bolsos de tu madre». Su madre no habló. Solo se tocó los labios con una servilleta y miró hacia otro lado como si la simple presencia de su hija la avergonzara. «Enseñar no es fracasar», había dicho Evelyn suavemente, con una voz que temblaba de emoción contenida. Es lo que estaba destinada a hacer. Su padre se reclinó hacia atrás y rió con amargura, un sonido que resonó en el comedor, como cristales rotos. «¿Destinada por quién? Por Dios, no fuiste llamada por la mediocridad. Y no vengas llorando cuando te corten la luz en tu apartamento de barrio bajo». «Estaré bien», había dicho poniéndose de pie con una dignidad que sus padres no podían comprender. «Viviré simplemente con propósito». «Vivirás pobre», le gruñó su padre, las palabras saliendo como veneno de sus labios. «Quieres ser noble, adelante. Pero no esperes ni un centavo de nosotros. No subsidiamos la estupidez. No financiamos campesinos». Y ahora habían cumplido su palabra con la precisión cruel de un verdugo. Los días siguientes se difuminaron en una bruma de dolor y confusión. Evelyn había esperado que el tiempo los suavizara, que el amor que una vez compartieron pudiera reparar las grietas. Pero el tiempo solo los hizo más filosos, más determinados en su crueldad. En una reunión familiar un mes después, donde no fue invitada pero apareció por culpa, la esposa de su hermano se rió cuando vio su ropa modesta. «Pareces una bibliotecaria en zona de guerra», se burló bebiendo champán como si fuera agua. «Ahora es una mártir», añadió su hermano, dándole palmaditas en el hombro con una condescendencia que quemaba. «El regalo de Dios para los mediocres». Evelyn
Se fue temprano, las mejillas ardiendo de vergüenza. Nadie la detuvo. Nadie preguntó si estaba bien. Nadie pareció notar que una parte de ella se moría con cada palabra cruel. En la escuela volcó todo en sus estudiantes, como si fueran recipientes sagrados para su alma herida. Cuando Malik llegó a clase con moretones que no quería explicar, se quedó hasta tarde, ayudándolo con la lectura, sus palabras gentiles, construyendo puentes sobre el dolor del niño. Cuando la madre de Ana no podía permitirse zapatos, Evelyn le compró 2 pares con dinero que apenas tenía. Se entregó a pedazos, silenciosamente, completamente, como una vela que se consume para dar luz a otros. A veces se saltaba comidas, el estómago vacío, un recordatorio constante de sus elecciones. A veces el alquiler llegaba tarde, cada día de retraso, una humillación que sus padres habrían predicho con satisfacción cruel. Pero nunca faltó un día a la escuela. Nunca falló a los niños que la necesitaban. Aún así, la soledad se apretaba a su alrededor como aire invernal. Quería el amor de sus padres, no su dinero, no su aprobación, solo la calidez que recordaba de la infancia ahora enterrada bajo décadas de condiciones y frialdad. Las noches eran las más difíciles. Se sentaba junto a la ventana de su pequeño apartamento, observando las luces de Chicago parpadear como estrellas caídas, y se preguntaba si había hecho lo correcto, si el precio de seguir su corazón había sido demasiado alto. Entonces llegó el giro que nunca vio venir, como un rayo de luz atravesando las nubes más oscuras. Durante una conferencia del distrito, la directora la llevó aparte con ojos que brillaban de emoción contenida. «Hay alguien que quiere hablar contigo», le dijo, apenas capaz de contener una sonrisa. Era la señora Thompson, abuela de uno de los estudiantes de Evelyn. Sus manos arrugadas temblaban mientras hablaba, cada palabra cargada de una gratitud que parecía demasiado grande para las palabras. «Mi nieto estaba fracasando, silencioso, perdido. Ahora no para de hablar de cómo la señorita Evelyn dice que es inteligente, de cómo va a leer todos los libros del mundo. Usted lo salvó». Las palabras golpearon a Evelyn como olas, llevándose años de dolor y duda. Por primera vez en meses, sintió que podía respirar completamente. La historia se extendió como ondas en un estanque. Las noticias locales hicieron un reportaje, la maestra que eligió el propósito sobre el prestigio. Las donaciones llegaron como una lluvia después de una sequía. El alcalde vino a visitar su aula, senadores escribieron cartas de reconocimiento, y una fundación se ofreció a patrocinar su maestría. Y fue entonces cuando sus padres llamaron. Primero un mensaje de voz, la voz de su madre temblando con una preocupación que sonaba ensayada. «Cariño, tal vez reaccionamos exageradamente. Solo estábamos preocupados. Sabes que siempre hemos querido lo mejor para ti». Evelyn no dijo nada. Dejó que el silencio se mantuviera pesado y significativo, como una oración no pronunciada. «Es solo que el derecho te habría hecho poderosa», dijo su padre en un segundo mensaje, su voz ahora teñida de algo que podría haber sido respeto. «Pero tal vez esta cosa de enseñar no es una pérdida total». No se habían disculpado. No por la carta, no por las palabras que aún resonaban en sus huesos como ecos de una catedral vacía. Y ella no necesitaba que lo hicieran. Semanas después compró su primera casa, un pequeño bungalow bañado de sol cerca de la escuela, donde la luz de la mañana se filtraba a través de ventanas que parecían sonreír. El día de la mudanza, la señora Thompson vino con flores, que había cultivado en su propio jardín. Sus estudiantes hicieron un letrero con letras torcidas pero llenas de amor: «Bienvenida a casa, señorita E». En la repisa de la chimenea, Evelyn colocó una foto de su aula, 25 rostros sonrientes, que la miraban con adoración, y junto a ella, enmarcada detrás del cristal, la carta que sus padres habían escrito. «Ya no eres bienvenida aquí. No financiamos campesinos». Se quedó allí no como amargura, sino como un recordatorio de lo que había sobrevivido, de lo que había construido, de cómo a veces los que te llaman campesino son los que nunca supieron cómo se veía la verdadera nobleza. Y en su hogar, rodeada
de risas que había ganado, de propósito que había elegido y de amor que había merecido. Evelyn supo una verdad que brillaba más clara que cualquier título legal. No la habían desheredado. La habían liberado. Los meses que siguieron fueron como despertar de un sueño largo y doloroso. Evelyn se encontró floreciendo de maneras que nunca había imaginado posibles. Su pequeña casa se convirtió en un refugio, no solo para ella, sino para la comunidad que había estado construyendo sin darse cuenta. Los estudiantes comenzaron a visitarla después de clases, trayendo tareas pero también historias, sueños y miedos. Malik, el niño callado con moretones, ahora sonreía cuando leía en voz alta. Ana corría por el jardín con sus zapatos nuevos, persiguiendo mariposas como Evelyn había hecho una vez en una vida que parecía pertenecer a otra persona. «Señorita Evelyn», le dijo Ana un día, sus ojos brillando con la sabiduría inocente de los niños, «mi mamá dice que usted es rica de verdad, no en dinero, sino en el corazón». Las palabras se quedaron con Evelyn durante días, un bálsamo para heridas que había olvidado que tenía. Comenzó a ver su vida no como una serie de pérdidas, sino como una colección de ganancias que no podían medirse en cuentas bancarias o títulos prestigiosos. La primavera llegó temprano ese año trayendo consigo cambios que nadie había anticipado. El distrito escolar, impresionado por los resultados de sus estudiantes y la atención mediática, le ofreció dirigir un programa piloto para maestros en escuelas de bajos recursos. Era una oportunidad de impactar no solo a 25 estudiantes, sino a cientos, tal vez miles. «Es una gran responsabilidad», le dijo la superintendente, «pero creemos que usted tiene algo especial, algo que no se puede enseñar en las universidades». Evelyn aceptó sin dudarlo, sintiendo como si cada paso doloroso de su camino la hubiera estado preparando para este momento. Pero el verdadero cambio llegó una tarde de abril, cuando sonó el timbre de su puerta. Al abrir, encontró a su madre, parada en el porche con los ojos rojos y las manos temblando ligeramente. «¿Puedo pasar?», preguntó Margaret, su voz apenas un susurro cargado de años de dolor no expresado. Durante una hora se sentaron en silencio en la sala de estar, de Evelyn el peso de las palabras no dichas, llenando el espacio entre ellas. Finalmente su madre habló. «Vi el reportaje en las noticias», dijo, las lágrimas comenzando a caer como lluvia después de una sequía larga. «Vi cómo te miraban esos niños, como si fueras todo su mundo». Evelyn no respondió, pero su corazón se ablandó ligeramente. «Estaba equivocada», continuó Margaret, las palabras saliendo como confesiones dolorosas. «Nosotros estábamos equivocados. Pensamos que el éxito se medía en dinero y poder, pero tú encontraste algo que nosotros nunca tuvimos». «¿Qué es eso, mamá?» «Propósito real, amor real, respeto que se gana, no que se compra». La conversación se extendió hasta el anochecer. Margaret habló de cómo había llenado su vida vacía con cosas materiales, de cómo el orgullo la había cegado al valor real de su hija. No pidió perdón, todavía no, pero plantó las semillas de la reconciliación. Su padre tardó más en llegar, pero cuando finalmente lo hizo, fue con una humildad que Evelyn nunca había visto en él. Richard se paró en su jardín mirando las flores que ella había plantado con sus propias manos, y por primera vez en años parecía pequeño, vulnerable. «No sé cómo pedirte perdón», dijo, sus palabras cortadas por la emoción. «No sé si puedo». «No tienes que hacerlo hoy», respondió Evelyn, sorprendiéndose a sí misma con su propia gracia, «pero tienes que querer intentarlo». El proceso de sanación fue lento como huesos rotos, que se fusionan más fuertes que antes. Hubo setbacks, momentos cuando las viejas heridas se abrían y las palabras crueles amenazaban con regresar. Pero también hubo avances, una cena incómoda que se convirtió en risas compartidas, una visita a su aula donde sus padres vieron de primera mano el impacto de su trabajo, momentos pequeños pero significativos de reconexión. Margaret comenzó a hacer trabajo voluntario en un centro comunitario. Richard
Sorprendentemente estableció un fondo de becas para estudiantes de bajos recursos que quisieran ser maestros. No era una disculpa completa, pero era un comienzo. «No puedo deshacer lo que dijimos», le confesó Margaret una tarde, mientras ayudaba a Evelyn a preparar materiales para sus estudiantes. «Pero puedo tratar de entender por qué lo que haces es importante». Y lentamente, dolor por dolor, perdón. Por perdón comenzaron a reconstruir lo que una vez había parecido irremediablemente roto. El día de la graduación de 5º grado llegó con una gloria dorada que pintaba todo de esperanza. Evelyn se paró frente a 25 estudiantes que habían crecido no solo en conocimiento, sino en confianza en sueños, en la creencia de que podían ser cualquier cosa que se propusieran. Malik leyó un poema que había escrito sobre la valentía. Ana cantó una canción sobre perseguir mariposas y sueños. Cada niño compartió algo que habían aprendido no solo sobre matemáticas o ciencias, sino sobre ellos mismos. «Señorita Evelyn nos enseñó que ser diferente no es malo», dijo Tommy, un niño tímido que había florecido bajo su cuidado. «Nos enseñó que todos tenemos algo especial adentro». En la audiencia, Evelyn vio caras familiares, la señora Thompson, con lágrimas de orgullo, otros padres que habían llegado a confiar en ella, colegas que habían visto su transformación. Y en la parte de atrás, casi escondidos pero definitivamente presentes, estaban sus padres. Su madre lloraba abiertamente. Su padre se limpiaba los ojos con un pañuelo, tratando de mantener la compostura, pero fallando hermosamente. Después de la ceremonia, cuando los estudiantes se habían ido con sus familias cargados de diplomas y sueños nuevos, sus padres se acercaron. «Estamos orgullosos de ti», dijo Richard, las palabras simples pero cargadas de años de orgullo no expresado. «No entendemos todo lo que haces, pero vemos el resultado. Vemos la diferencia que haces». Margaret le entregó un sobre. Adentro había una foto vieja. Evelyn, a los 5 años, cubierta de pintura después de un proyecto de arte, sonriendo con una alegría pura e incontaminada. «Esta eres tú», dijo su madre suavemente. «Esta siempre has sido tú. Solo nos tomó mucho tiempo recordarlo». Fue entonces que Evelyn supo que la verdadera victoria no había sido demostrar que tenían razón o equivocados. Había sido mantenerse fiel a sí misma. A pesar del costo, y al hacerlo, había encontrado no solo su propósito, sino también el camino de vuelta a casa. El verano trajo nuevos desafíos y nuevas oportunidades. El programa piloto que Evelyn dirigía estaba mostrando resultados prometedores y las escuelas de todo el estado comenzaron a pedir su experiencia. Se encontró viajando, hablando con educadores, compartiendo no solo técnicas pedagógicas, sino la filosofía que había desarrollado a través de su propio sufrimiento, que cada niño merece ser visto, valorado y creído. La enseñanza no es solo transmitir información, le dijo a un grupo de maestros nuevos en una conferencia en Springfield. Es ver el potencial en cada estudiante y negarse a renunciar a él, incluso cuando ellos han renunciado a sí mismos. Sus palabras resonaron porque venían de la experiencia del corazón de alguien que había sido desechada, pero había elegido ver valor donde otros veían pérdida. En casa, su relación con sus padres continuó evolucionando. No era perfecta. Probablemente nunca lo sería, pero era real. Margaret había comenzado a leer sobre pedagogía, tratando de entender el mundo de su hija. Richard, en sus propias conversaciones con otros abogados, había comenzado a hablar con orgullo de mi hija la educadora, en lugar de evitar el tema completamente. Siempre pensé que el poder venía de imponer tu voluntad sobre otros, le confesó una noche durante una cena familiar. Pero tú encontraste poder en levantar a otros. Es algo que yo nunca aprendí. Una tarde de agosto, mientras Evelyn preparaba su aula para el nuevo año escolar, encontró una carta en su escritorio. No tenía remitente, pero la letra le era familiar. Era de James, un estudiante que había tenido 2 años atrás, ahora en 7º grado. «Querida señorita Evelyn», decía la carta, «quería contarle que estoy en clases avanzadas ahora. Mi nueva maestra dice que tengo un don para escribir, pero yo sé la verdad.
Usted fue la primera persona que me dijo que era inteligente. Usted fue la primera que creyó en mí cuando ni yo mismo creía. Voy a ser escritor algún día, y cuando escriba mi primer libro, va a ser para usted». Evelyn lloró al leer esas palabras, no de tristeza, sino de una alegría tan profunda que parecía venir de lo más profundo de su alma. Esto era por lo que había elegido este camino. Estos momentos de conexión humana real, de impacto duradero de amor, que se multiplica en lugar de dividirse. El nuevo año escolar comenzó con una clase de 23 estudiantes, cada uno con su propia historia, sus propios desafíos, sus propios sueños esperando ser descubiertos. Evelyn los miró el primer día viendo no solo lo que eran, sino lo que podrían llegar a ser, y sintió la misma emoción que había sentido años atrás cuando decidió por primera vez que quería ser maestra. «Buenos días, clase», dijo su voz, llena de la calidez que había cultivado a través de años de elección consciente. «Mi nombre es señorita Evelyn, y estoy aquí porque creo en cada uno de ustedes. Este año vamos a aprender muchas cosas juntos, pero la más importante es esta: ustedes son capaces de cosas extraordinarias». En la parte de atrás del aula, en la repisa, donde guardaba sus tesoros más preciados, la carta de sus padres permanecía en su marco. Pero ya no la miraba con dolor. La miraba como un recordatorio de cuán lejos había llegado, de cuánto había crecido, de cómo las palabras que una vez la habían herido, ahora la fortalecían. «No financiamos campesinos», susurró, para sí misma sonriendo. Si esto era ser campesina, plantando semillas de conocimiento, cultivando jardines de esperanza, cosechando futuros brillantes, entonces era el título más noble que podía imaginar. El momento de mayor tensión llegó de forma inesperada en 1905, octubre. Evelyn recibió una llamada de la oficina del superintendente. Había una investigación sobre las donaciones que había recibido preguntas sobre si había influencia indebida en las políticas del distrito. Algunos padres de escuelas más privilegiadas estaban cuestionando por qué una maestra de una escuela de bajos recursos recibía tanta atención y recursos. «Es política», le explicó la superintendente visiblemente incómoda. «Hay quienes sienten que estás recibiendo tratamiento especial. Van a examinar todo, tus métodos, tus resultados, tus finanzas personales». Por un momento el miedo familiar regresó. Las voces de la duda, las que sonaban sospechosamente como las de sus padres, años atrás, comenzaron a murmurar en su cabeza. ¿Había hecho algo mal? ¿Había sido demasiado ambiciosa? Estaba destinada a perder todo lo que había construido. Pero entonces miró a sus estudiantes. María, que ahora leía 3 niveles por encima de su grado. David, que había superado. Su tartamudez, Sofía, que hablaba con confianza sobre sus sueños de ser doctora. Y supo que no había nada de qué avergonzarse. «Investiguen todo lo que quieran», le dijo a la superintendente con una calma que la sorprendió. «No tengo nada que ocultar. Todo lo que he hecho ha sido por estos niños». Las semanas siguientes fueron intensas. Auditores revisaron cada dólar, donado cada método de enseñanza, cada resultado de examen. Reporteros llamaron para hacer preguntas. Algunos colegas comenzaron a evitarla, temerosos de la asociación, pero algo hermoso también sucedió. La comunidad que había construido se rayó a su alrededor. Los padres escribieron cartas de apoyo. Los estudiantes actuales y anteriores organizaron una campaña para mostrar su progreso. La señora Thompson, ahora de 80 años, caminó hasta la oficina del distrito con una petición firmada por 200 personas. «Esta mujer salvó a mi nieto», le dijo al superintendente, su voz temblando pero firme. «Si eso es un crimen, entonces criminalicen. También el amor». Margaret y Richard aparecieron en la oficina del distrito sin avisar, vestidos con sus mejores trajes de abogados. No para intimidar, sino para ofrecer sus servicios gratuitamente. «Nuestra hija no necesita nuestra defensa», dijo Richard, «pero la va a tener de todos modos. Lo que hace es más importante que cualquier caso que hayamos manejado». La investigación duró 6 semanas. Al final no solo fue exonerada completamente, sino que su programa piloto fue expandido a nivel estatal. Los investigadores encontraron que sus métodos no eran solo efectivos,
sino revolucionarios, dignos de estudio y replicación. Los resultados hablan por sí mismos, dijo el investigador principal. Esta maestra ha logrado lo que muchos programas federales no han podido: una mejora real y medible en el aprendizaje y el bienestar de los estudiantes. La noche que se anunciaron los resultados, Evelyn se sentó en su jardín mirando las estrellas que brillaban sobre Chicago como diamantes, esparcidos en terciopelo negro. Se sintió agradecida, no solo por la vindicación, sino por el recordatorio de que había construido algo real, algo que no podía ser destruido por política o celos. Sus padres llegaron sin avisar trayendo champán y sonrisas tímidas. «Sabíamos que saldrías adelante», dijo Margaret, aunque sus ojos revelaban el miedo que había sentido. «No fue fácil verte pasar por eso», añadió Richard. «Pero nos dimos cuenta de algo. Nunca dudamos de ti, ni por un segundo». Era una admisión pequeña, pero significativa. Habían llegado a confiar en su juicio, a respetar sus elecciones, a ver valor en su camino. Esa Navidad fue diferente. Por primera vez en años, Evelyn celebró en la casa de sus padres, no porque hubiera cedido a sus expectativas, sino porque habían aprendido a celebrar las suyas. La mesa estaba llena no solo de familia, sino de algunos de sus estudiantes cuyos padres trabajaban durante las vacaciones, la señora Thompson y otros miembros de la comunidad que se habían convertido en su familia elegida. Margaret había cocinado, pero también había invitado a los niños a ayudar, riéndose cuando ensuciaron la cocina inmaculada. Richard jugó ajedrez con Malik, ahora un estudiante de secundaria, que visitaba siempre que podía. «Esto es lo que se ve la verdadera riqueza», murmuró Richard, observando la mezcla caótica y hermosa de personas alrededor de su mesa. Conexión, comunidad, significado. En enero llegó una oportunidad que cambiaría todo una vez más. El Departamento de Educación de los Estados Unidos le ofreció un puesto como asesora nacional, trabajando directamente con escuelas de todo el país para implementar programas similares al suyo. «Sería un honor trabajar con usted», le dijo la secretaria de Educación durante una videoconferencia. «Sus métodos podrían impactar a millones de estudiantes». Era el reconocimiento más alto que podía imaginar, la validación definitiva de que había elegido el camino correcto. Pero también significaría dejar su aula a sus estudiantes, la comunidad que había construido ladrillo por ladrillo. Esa noche llamó a sus padres para pedirles consejo. Era la primera vez en años que buscaba su guía no por desesperación, sino por respeto genuino por su sabiduría. «Es una decisión difícil», dijo Margaret, «pero creo que ya sabes la respuesta». «¿Cuál es?» «La misma que siempre has sabido. Pregúntate, ¿dónde puedes hacer la mayor diferencia? ¿Dónde puede tu corazón ser más útil?» Evelyn pasó días considerando la oferta. Visitó su aula, habló con sus estudiantes actuales, consultó con colegas y mentores. La respuesta llegó una tarde cuando estaba leyendo con un grupo de estudiantes de segundo grado que luchaban con la lectura. «Señorita Evelyn», le dijo una niña llamada Isabella, «¿por qué siempre sonríe cuando leemos?» «¿Por qué?», respondió Evelyn, sorprendiéndose por la simplicidad de la verdad. «Ustedes me hacen feliz. Ver cómo crecen, cómo aprenden, cómo se convierten en quienes están destinados a ser, es la alegría más grande que conozco». Sabía entonces que su lugar no era en una oficina en Washington, por prestigiosa que fuera. Su lugar era aquí, en el aula, con las manos manchadas de tiza y el corazón lleno de propósito. Declinó la oferta, pero propuso una alternativa: crear un programa de entrenamiento para maestros que quisieran implementar sus métodos, algo que podría hacer durante los veranos sin abandonar su aula durante el año escolar. «Mejor aún», respondió la secretaria. «Podemos documentar sus métodos, crear un programa de certificación, hacer que su impacto sea sostenible y escalable». Era la solución perfecta: impacto amplio, sin sacrificar la conexión personal que alimentaba su alma. La primavera trajo flores nuevas en su jardín y estudiantes nuevos en su aula. Algunos que habían llegado desde otras escuelas específicamente para estudiar con ella. Su reputación se había extendido, pero más importante,
Su impacto se había profundizado. «Señorita Evelyn», le dijo Carlos, un estudiante de cuarto grado que había llegado hablando apenas inglés, «mi mamá dice que usted es un ángel. Yo creo que es verdad». Evelyn rió, sintiendo la ligereza que venía de saber que estaba exactamente donde debía estar. «No soy un ángel, Carlos. Soy solo una maestra que cree en ti». «¿Cuál es la diferencia?», preguntó el niño con la lógica simple de la infancia. Y tal vez no la había. El último día de clases llegó con una mezcla de tristeza y celebración. Otro grupo de estudiantes se graduaba llevándose pedazos de su corazón, pero dejando huellas permanentes en su alma. La ceremonia fue en el gimnasio de la escuela, decorado con trabajos de arte de los estudiantes y flores del jardín de la señora Thompson. Sus padres estaban en la primera fila aplaudiendo con el entusiasmo de abuelos orgullosos. Margaret había traído cámaras y Richard llevaba una corbata que decía «Papá de una maestra», un regalo que Evelyn le había dado y que él llevaba con orgullo genuino. Cuando cada estudiante cruzó el escenario para recibir su diploma, Evelyn sintió el peso y la ligereza de otro año, completado otra generación preparada para el mundo. Malika, ahora en octavo grado, había regresado para hablar a los graduados. «La señorita Evelyn me enseñó que las cicatrices no definen quién eres», dijo su voz clara y fuerte. «Me enseñó que tu historia no termina con tus heridas, apenas comienza». Sus palabras resonaron en el gimnasio lleno, pero más profundamente en el corazón de Evelyn, quien recordó sus propias cicatrices, sus propias heridas, y cómo se habían convertido en la fuente de su fortaleza. Después de la ceremonia, mientras limpiaba su aula para el verano, encontró una carta que alguien había deslizado bajo su puerta. La letra era elegante, madura, de un estudiante que había tenido años atrás. «Querida señorita Evelyn, me gradué de la universidad la semana pasada, primera en mi familia en hacerlo. Mientras caminaba por el escenario, solo podía pensar en usted y en cómo me dijo en quinto grado que yo era material universitario. Nadie más había visto eso en mí. Usted plantó una semilla que tardó años en crecer, pero ahora es un árbol, fuerte. Gracias por creer cuando yo no podía. Con amor eterno, Sara». Evelyn se sentó en su escritorio rodeada de recuerdos de años de enseñanza y sintió una satisfacción tan profunda que parecía venir de sus huesos. Esto era lo que significaba una vida bien vivida, no los títulos en la pared o los números en una cuenta bancaria, sino las vidas tocadas, los futuros cambiados, el amor multiplicado exponencialmente. Su teléfono sonó. Era Margaret. «Cariño, tu padre y yo estábamos pensando, nos gustaría establecer una beca en tu honor, para estudiantes que quieran ser maestros pero no pueden permitirse la universidad». «Mamá, no es caridad», dijo rápidamente. «Es inversión, en el tipo de educación que tú representas, en el tipo de maestros que el mundo necesita». Era un círculo completándose, una herida, sanando completamente. Sus padres no solo habían aprendido a respetar su elección, se habían convertido en defensores de su misión. Esa noche, Evelyn se sentó en su porche, observando el atardecer, pintar el cielo de Chicago en tonos de oro y rosa. En sus manos tenía la carta original de sus padres, amarillenta, ahora con el tiempo. La leyó una vez más, pero las palabras ya no tenían poder para herirla. «No financiamos campesinos». Sonrió pensando en todos los campesinos, que conocía, maestros que cambiaban vidas, con salarios modestos, trabajadores sociales que sanaban familias, enfermeras que consolaban a los moribundos, personas que habían elegido el servicio sobre el estatus, el propósito sobre el prestigio. Si esto era ser campesina, entonces estaba en la mejor compañía del mundo. El verano pasó en un borrón de talleres y conferencias, compartiendo sus métodos con maestros de todo el país. Cada presentación terminaba con la misma pregunta: ¿cómo mantiene la esperanza cuando el sistema parece estar en su contra? Su respuesta siempre era la misma: recuerdo por qué comencé. Recuerdo que cada estudiante es el futuro de alguien. Y recuerdo que el amor siempre gana incluso cuando toma tiempo. Agosto llegó con la promesa de un nuevo año escolar y nuevos desafíos.
Evelyn había sido promovida a directora de currículo, pero había negociado mantenerse medio tiempo en el aula. No podía imaginar estar completamente alejada de los estudiantes. Ellos eran su combustible, su inspiración, su razón de ser. El primer día de clases se paró frente a una nueva generación, de rostros jóvenes cada uno cargando sus propias historias, esperanzas y miedos. Vio en ellos ecos de sí misma, de Malik, de Ana, de todos los estudiantes que habían pasado por su vida y la habían cambiado para siempre. «Buenos días, clase», dijo su voz rica con años de experiencia y corazón que no había perdido nada de su calidez original. «Mi nombre es señorita Evelyn y estoy aquí porque ustedes son extraordinarios. Tal vez no lo sepan todavía, tal vez nadie se los haya dicho antes, pero yo lo veo. Y este año vamos a hacer que ustedes también lo vean». Un niño en la parte de atrás levantó la mano tímidamente. «Señorita Evelyn, ¿es verdad que usted es famosa?» Evelyn rió, el sonido llenando el aula como música. «No soy famosa, cariño, pero ustedes van a serlo. Van a ser famosos por su bondad, por su inteligencia, por la diferencia que van a hacer en el mundo. Y yo voy a estar aquí para ayudarlos a llegar allí». ¿Has vivido alguna vez o conoces a alguien que haya vivido el dolor de elegir entre la aprobación familiar y seguir tu verdadero propósito? Comparte tu experiencia en los comentarios. Al final del día, mientras organizaba su escritorio para irse a casa, Evelyn reflexionó sobre el viaje que la había traído hasta aquí. Las lágrimas, las noches solitarias, la sensación de estar perdida en un mundo que valoraba cosas que a ella no le importaban. Todo había sido necesario, todo había sido parte de convertirse en quien estaba destinada a ser. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Richard. «Orgulloso de ti, hija. Siempre lo he estado incluso cuando no sabía cómo demostrarlo». Era suficiente, era todo. Mientras conducía a casa a través de las calles familiares de Chicago, pasó por la casa de su infancia. Las luces estaban encendidas y por la ventana podía ver a sus padres cenando juntos, probablemente discutiendo los eventos del día, como habían hecho durante 40 años de matrimonio. No se detuvo, ya no necesitaba esa validación, pero sonrió al pasar. Habían encontrado su camino de vuelta el uno al otro, no como la familia perfecta, que una vez pretendieron ser, sino como la familia real que habían elegido convertirse. En su propia casa, Evelyn preparó té y se sentó en su jardín donde las flores que había plantado años atrás ahora crecían altas y fuertes. Pensó en todos los estudiantes que habían pasado por su vida, en las lecciones que le habían enseñado sobre resistencia a esperanza y la capacidad infinita del corazón humano para crecer. Su vida no había resultado como había planeado. Había resultado mejor. No tenía una cuenta bancaria millonaria, pero tenía riqueza que no podía gastarse. No tenía poder en las salas de los tribunales, pero tenía influencia en las vidas. ¿Qué importaban? No tenía el respeto de la alta sociedad, pero tenía el amor de una comunidad que había ayudado a construir. Y en la repisa de su chimenea enmarcada junto a fotos de graduaciones, sonrisas de estudiantes y momentos de triunfo, la carta de sus padres permanecía como un recordatorio: «No financiamos campesinos». Evelyn levantó su taza de té en un brindis, silencioso, a los campesinos, a los que eligen amor sobre lucro, a los que plantan semillas sabiendo que tal vez nunca verán el bosque completo. «A los campesinos», murmuró sonriendo mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo de Chicago, «que heredemos la tierra con nuestro trabajo, nuestro amor y nuestro propósito inquebrantable». Al día siguiente, sus estudiantes la encontrarían donde siempre estaba, en su aula preparada para otro día de plantar semillas de conocimiento y cosechar futuros brillantes. Y ella estaría exactamente donde había elegido estar, donde había luchado por estar donde pertenecía. Libre, plena, en casa, porque a veces los que te llaman campesino son los que nunca entendieron que la verdadera nobleza no viene de lo que posees, sino de lo que das. Y en su pequeña aula en Chicago, rodeada del amor que había ganado y el propósito que había elegido Evelyn, sabía que había ganado algo que ningún título prestigioso
podría haber dado una vida que importaba. Los años que siguieron fueron como un río que fluye hacia el mar, constante, sereno, lleno de propósito. Evelyn se estableció en un ritmo que nutría tanto su alma como su misión. Mitad directora de currículo, mitad maestra completamente, dedicada a la transformación de vidas a través de la educación. Su programa de entrenamiento para maestros se expandió internacionalmente. Educadores de Finlandia, Singapur y Nueva Zelanda vinieron a observar sus métodos. Universidades comenzaron a estudiar su enfoque pedagógico. Pero para Evelyn la medida real del éxito seguía siendo la misma, los ojos de un niño que de repente entendía que era capaz de grandeza. «Señorita Evelyn», le dijo una tarde María, ahora en 7º grado, pero que aún la visitaba regularmente. «Mi maestra de ciencias dice que tengo potencial para ser ingeniera. ¿Cree que es verdad?» «Creo», respondió Evelyn, sus ojos brillando, con la misma convicción que había tenido el primer día que conoció a la niña tímida que apenas hablaba en clase, que puede ser cualquier cosa que tu corazón pueda soñar y tu mente pueda imaginar. Esa noche, Evelyn recibió una llamada que cambiaría su perspectiva una vez más. Era de James, el estudiante que le había escrito años atrás sobre convertirse en escritor. «Señorita Evelyn», dijo su voz ahora profunda y madura, «acabo de firmar mi primer contrato para un libro. Se llama La maestra que vio mis alas. Es sobre usted». Las lágrimas vinieron entonces no de tristeza, sino de una alegría tan profunda que parecía venir de generaciones de maestros que habían plantado semillas sin ver jamás el bosque completo. «James, no es solo sobre usted», continuó. «Es sobre todos los maestros como usted. Los que ven potencial donde otros ven problemas, los que plantan jardines en desiertos, los que eligen creer cuando es más fácil rendirse». El libro, cuando se publicó un año después, se convirtió en un fenómeno nacional, no porque fuera sobre Evelyn específicamente, sino porque capturaba la experiencia universal de esos educadores silenciosos que cambian el mundo una vida a la vez. La noche del lanzamiento del libro, en una librería llena de antiguos estudiantes, colegas, familiares y miembros de la comunidad, Evelyn se paró en el pódium sintiéndose abrumada por la gratitud. «Este libro», dijo su voz temblando ligeramente, «no es realmente sobre mí. Es sobre todos ustedes, los estudiantes que me enseñaron que el valor real de la educación no está en lo que enseñamos, sino en lo que aprendemos de los corazones jóvenes. Es sobre los padres que confiaron en mí con sus tesoros más preciados. Es sobre la comunidad que me abrazó cuando mi propia familia no pudo». En la audiencia, Margaret y Richard se sentaron en la primera fila, sus ojos húmedos de orgullo y algo que parecía asombro. Su hija, la que habían llamado campesina, estaba siendo celebrada como heroína nacional. «Y es sobre las segundas oportunidades», continuó Evelyn su mirada, encontrando la de sus padres. «Sobre cómo el amor puede sanar incluso las heridas más profundas, y cómo a veces las personas que nos lastiman son también las que nos enseñan nuestra propia fortaleza». Después del evento, mientras firmaba libros para una línea que parecía no tener fin, una joven se acercó. Era tímida, nerviosa, claramente una maestra nueva. «Señorita Evelyn», dijo, «acabo de empezar a enseñar. A veces siento que no estoy haciendo diferencia. ¿Cómo sabe que vale la pena?» Evelyn dejó de firmar y miró directamente a los ojos de la joven. «¿Has visto a un niño sonreír cuando finalmente entiende algo que ha estado luchando por aprender?». La joven asintió. «¿Has tenido a un estudiante que confía en ti lo suficiente para contarte algo que nunca le ha dicho a nadie más?». Otro asentimiento. «Entonces ya sabes que vale la pena. El resto, el reconocimiento, los libros, los premios, eso es solo ruido. La verdadera medida está en esos momentos silenciosos cuando un alma joven se da cuenta de que no está sola en el mundo». Era medianoche cuando Evelyn finalmente llegó a casa agotada, pero exhilarada. En su buzón de correo encontró una carta con letra infantil. Era de Isabela, la niña que años atrás le había preguntado por qué sonreía cuando leían. «Querida, señorita Evelyn», decía la carta,
Ahora estoy en preparatoria y quiero ser maestra como usted. Mi consejera dice que es un trabajo difícil y que no paga bien. Pero yo recuerdo cómo usted hacía, que cada día fuera especial, cómo nos hacía sentir importantes. Si puedo hacer que un niño se sienta así, aunque sea por un día, habré tenido éxito. Gracias por mostrarme que algunas cosas son más valiosas que el dinero. Evelyn se sentó en su cocina, la carta en sus manos, y sintió el círculo cerrándose una vez más. Una nueva generación de educadores inspirados no por promesas, de riqueza o estatus, sino por el propósito puro de hacer diferencia. Su teléfono sonó. Era Margaret. Vimos el evento en las noticias, dijo su madre, su voz suave con emoción. Estabas radiante, cariño. Gracias, mamá. Hay algo que tu padre y yo queremos decirte, algo que deberíamos haber dicho hace años. Evelyn esperó, su corazón latiendo ligeramente más rápido. Lo sentimos, dijo Margaret, las palabras saliendo como suspiros largamente contenidos. Lo sentimos por no entender, por lastimarte, por casi perderte por nuestro orgullo tonto. No merecíamos el perdón que nos diste, pero estamos agradecidos por él cada día. Mamá, no déjame terminar. Eres la mejor de nosotros, Evelyn. Siempre lo fuiste. Solo nos tomó demasiado tiempo ser lo suficientemente sabios para verlo. Esa noche, Evelyn durmió con una paz que había tardado años en encontrar. No era la paz de la victoria o la vindicación, sino la paz más profunda de saber que estaba viviendo la vida que estaba destinada a vivir, rodeada de amor que había elegido y creado. Los días siguientes trajeron una avalancha de entrevistas, ofertas de libros adicionales y oportunidades que habrían deslumbrado a la joven que una vez había estado parada fuera de las puertas cerradas de sus padres. Pero Evelyn evaluó cada oportunidad con el mismo criterio. ¿Esto me acerca o me aleja de los estudiantes que necesitan lo que tengo para dar? Aceptó algunas, un programa de televisión educativo, una serie de talleres para padres, una columna mensual en una revista de educación. Rechazó otras, ofertas de libros que requerirían años lejos del aula, puestos corporativos que pagarían fortunas, pero la alejarían de su propósito. No entiendo por qué rechazas tantas oportunidades, le dijo un agente literario durante una reunión. Podría ser millonaria. Ya soy millonaria, respondió Evelyn sonriendo, solo que mi riqueza no se mide en dólares. El agente la miró como si hubiera hablado en un idioma extranjero. Tal vez lo había hecho. En septiembre, con el inicio de un nuevo año escolar, Evelyn se encontró con una clase particularmente desafiante. Había estudiantes que habían sido expulsados de otras escuelas, niños que llevaban traumas profundos, algunos que hablaban múltiples idiomas, pero ninguno, bien otros, que habían perdido la fe en la educación por completo. Esta va a ser dura, le advirtió la directora anterior. Algunos de estos niños, bueno, tal vez sea demasiado tarde. Evelyn sonrió recordando otra conversación similar años atrás sobre un niño llamado Malik, que ahora estaba estudiando ingeniería en Northwestern University. Nunca es demasiado tarde, dijo simplemente. Solo toma más creatividad. Y tenía razón. Al final del año, esa clase imposible había mostrado más crecimiento académico y emocional que cualquier grupo que hubiera enseñado. No porque fuera más inteligente o tuviera métodos secretos, sino porque se había negado a aceptar las limitaciones que otros habían puesto en esos niños. Señorita Evelyn, le dijo Roberto, un niño que había llegado sin hablar palabra de inglés y ahora leía al nivel de su grado, ¿por qué creyó en nosotros cuando nadie más lo hizo? ¿Por qué?, respondió Evelyn arrodillándose para estar a su altura. Vi lo que ustedes realmente eran, no lo que otros pensaban que eran, y ustedes son extraordinarios. El último día de clases de ese año, Evelyn recibió una visita inesperada. Era el superintendente del distrito, acompañado por el gobernador del estado de Illinois. Señorita Evelyn, dijo el gobernador, queremos ofrecerle el puesto de secretaria de Educación del estado. Sus métodos han demostrado resultados que nunca hemos visto. Queremos implementarlos en todas las escuelas de Illinois. Era la oferta de su vida. Poder real para crear cambio sistemático,
un salario que la haría verdaderamente rica, reconocimiento a nivel nacional que validaría todo por lo que había luchado. «Es un honor ser considerada», dijo Evelyn cuidadosamente. «¿Puedo tomar tiempo para pensarlo?» Esa noche llamó a las personas cuya opinión más valoraba. Sus padres, ahora completamente transformados en sus mayores defensores, la animaron a tomar el puesto. «Podrías cambiar la educación en todo el estado», dijo Richard. La señora Thompson, ahora de 85 años, pero aún perspicaz, le dio un consejo diferente. «Cariño, has pasado años aprendiendo que el título no hace a la persona. ¿Por qué empezar a creerlo ahora?» Sus antiguos estudiantes tenían opiniones divididas. Algunos creían que podría hacer más bien desde una posición de poder. Otros temían que se perdiera en la burocracia. Pero fue una conversación con Malik, ahora ingeniero graduado, y trabajando en proyectos de infraestructura para comunidades de bajos recursos, lo que le dio la claridad que necesitaba. «Señorita Evelyn», le dijo durante una videollamada, «usted me enseñó que el poder real no viene de arriba hacia abajo, viene de adentro hacia afuera, un estudiante a la vez, un corazón a la vez. ¿Realmente cree que puede hacer eso desde una oficina en Springfield?» Tenía razón, por supuesto. Evelyn había aprendido que el cambio real, el tipo que duraba generaciones, no venía de políticas y mandatos, venía de relaciones de conexiones humanas de amor, aplicado día tras día en el lugar donde más importaba el aula. Rechazó la oferta, pero propuso una alternativa. Trabajaría como consultora ayudando a entrenar a otros educadores en sus métodos, pero mantendría su aula como su base de operaciones. Su impacto sería amplio, pero sus raíces permanecerían profundas. «Entiendo», dijo el gobernador, aunque claramente decepcionado. «Es una pérdida para la administración pública, pero supongo que es una ganancia para sus estudiantes». «Es una ganancia para todos», corrigió Evelyn gentilmente, «porque los estudiantes de hoy son los líderes de mañana, y si puedo ayudar, aunque sea uno de ellos, a creer en sí mismo, he cambiado el mundo». El verano pasó en un borrón de entrenamiento de maestros, escritura de currículos y preparación para otro año escolar. Evelyn también tomó tiempo para viajar, no a conferencias elegantes o retiros exclusivos, sino visitando escuelas rurales en los Apalaches, reservas de nativos americanos en Dakota del Sur, escuelas urbanas en Detroit, llevando sus métodos a lugares donde más se necesitaban. En cada lugar vio la misma verdad, que los niños florecían cuando alguien creía en ellos independientemente de sus circunstancias, y que los maestros, cuando se les daba las herramientas y el apoyo adecuados, eran capaces de milagros cotidianos. «No es magia», le dijo a un grupo de maestros en una escuela en Mississippi, donde el 80% de los estudiantes vivían en pobreza. «Es amor aplicado sistemáticamente, con expectativas altas y apoyo incondicional». Al final de agosto, mientras preparaba su aula para otro año, Evelyn reflexionó sobre el camino que la había traído hasta aquí. Los momentos de dolor, la carta de sus padres, las noches solitarias, la sensación de estar perdida, ahora parecían capítulos necesarios en una historia más grande. Había aprendido que el sufrimiento no era el fin de la historia, sino el comienzo de la sabiduría, que la pérdida podía convertirse en ganancia si se navegaba con gracia, que las heridas podían convertirse en fuentes de fortaleza si se permitían sanar correctamente. Su aula ahora era un santuario visitado por educadores de todo el mundo. Las paredes estaban cubiertas con fotos de graduaciones, cartas de estudiantes y premios que había ganado. Pero el tesoro más preciado seguía siendo el mismo, la carta enmarcada de sus padres, ahora acompañada por otra carta. Una disculpa formal escrita años después, cuando finalmente habían entendido el valor de lo que había elegido. «Para nuestra hija», decía la segunda carta, «quien nos enseñó que la verdadera nobleza no viene de lo que posees, sino de lo que das. Estamos orgullosos de haber criado a una campesina, la mejor clase de persona que existe». Era, Evelyn pensaba, la herencia más valiosa, que podrían haber dejado no dinero o propiedades, sino la comprensión de que habían estado equivocados y la humildad para admitirlo. El primer día del nuevo año escolar,
llegó con la promesa familiar de nuevos comienzos. Evelyn se paró frente a su nueva clase, 24 rostros jóvenes cada uno, cargando sus propias historias, esperanzas y miedos, y sintió la misma emoción que había sentido el primer día que decidió ser maestra. «Buenos días, clase», dijo su voz rica con décadas de experiencia, pero aún vibrante con la pasión de una principiante. «Mi nombre es señorita Evelyn, y estoy aquí porque creo en milagros». Y ustedes, sonrió abarcando a todo el grupo con su mirada, «ustedes son mis milagros de este año». Una niña en la primera fila levantó la mano. «Señorita Evelyn, ¿es verdad que usted es famosa?» «Bueno», respondió Evelyn pensando en todos los estudiantes que había inspirado, todos los maestros que había entrenado, todas las vidas que había tocado. «Supongo que soy famosa en la única forma que importa. Soy famosa por amar a mis estudiantes. Y este año, ustedes me van a hacer aún más famosa porque van a hacer cosas extraordinarias». Y mientras comenzaba otro año de plantar semillas, nutrir sueños y cosechar futuros, Evelyn sabía con certeza que había vivido la vida que estaba destinada a vivir. No era la vida que sus padres habían planeado para ella, ni la que la sociedad esperaba, ni la que habría traído reconocimiento inmediato o riqueza material. Era mejor. Era una vida que importaba. En su escritorio, junto a planes de lecciones y trabajos para calificar, guardaba una carta que había recibido esa mañana. Era de Ana, la niña, que una vez había corrido por su jardín con zapatos nuevos, ahora doctora, en una clínica comunitaria en Los Ángeles. «Querida señorita Evelyn», decía la carta, «cada día que ayudo a un paciente pienso en usted. Usted me enseñó que mi valor no venía de lo que tenía, sino de lo que podía dar. Ahora ayudo a niños como una vez fui yo, y cada vez que veo esperanza nacer en sus ojos, escucho su voz diciéndome que soy extraordinaria. Gracias por ver en mí lo que yo no podía ver en mí misma. Con amor eterno, doctora Ana». Evelyn sonrió guardando la carta con cientos de otras que había recibido a lo largo de los años. Cada una era un recordatorio de que las decisiones difíciles, elegir propósito sobre prestigio, amor sobre lucro, servicio sobre estatus, al final siempre valían la pena. Porque al final del día, cuando las luces se apagaban y los estudiantes se iban a casa, Evelyn sabía que había cumplido su propósito en la tierra. Había hecho que el mundo fuera un poco mejor, un estudiante a la vez. Y en una vida así, una vida de campesina como sus padres la habían llamado una vez, había encontrado una riqueza que ninguna cantidad de dinero podría comprar, la riqueza de saber que había importado. Felicidades. Escribe 7 en los comentarios para que sepa que te quedaste conmigo hasta el final. Dale like y suscríbete, pero solo si realmente disfrutas lo que hago aquí. Nos vemos.